Bueno, estamos en una nueva edición de Notas al Pie, en esta ocasión con Omar Álvarez. Omar, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, Gracias por la invitación. no, por favor, contamos como siempre con el apoyo de Fondo de Fomento de Artes Escénicas y las Cuatro Plumas de Arte. Omar, si te parece, nos gustaría empezar justamente por tus comienzos, ¿no? ¿Cómo fue tu formación y principalmente en qué momento vos te das cuenta de este amor, de esta vocación por los títeres? Es un viaje largo. Vamos a tratar de como de sintetizarlo. Yo empecé jugando. Empecé de muy chiquitito. Eh, Mi abuelo era restaurador de objetos de arte y es el que me dio la transmisión del amor por el mundo del arte. Yo pasaba muchas horas en su taller, que es ahora donde él tenía su mesa de taller. Yo ahora tengo mi mesa de comedor. Yo vivo ahí, en lo que era su taller. Y, y él tenía los objetos que él reparaba, y yo jugaba con mis chiches y con mi hermano Claudio al lado de él mientras mi mamá maestra trabajaba en la escuela. Y a mí me gustaba mucho todo lo que él tenía sobre la mesa, que además era como intocable porque había cosas que se estaban pegando, que se estaban reparando, un gobelino, un plato de loza inglesa, una figurilla de porcelana. Pero mi abuelo con todo eso nos contaba historias, con lo que tenía ahí, y si algo faltaba lo dibujaba. O nos agarraba algún juguete y lo ponía, y claro, eso era una pequeña función de títeres. También el abuelo era el que se sentaba a los pies de la cama y leía. Y esos cuentos, ese imaginario, el que te llevaban los cuentos, ha sido como el colchoncito donde pude sostener todo. Y yo de chiquito aprendí las letras mirando a Plaza Sésamo. Y a mí los títeres de Plaza Sésamo, de Jim Henson, me fascinaron. Yo diría que ahí está el comienzo. Después una mamá y un papá que me llevaron mucho a ver teatro y sin una elección muy sutil de lo que consumía, pero sí la intención de que viera. Y a mí eso, un día sumás todo. Un día vino una función de títeres a la escuela. El titiritero nos mostró cómo era el otro lado del retablo y la maestra nos dio como tarea hacer un títere en casa. Y, y para ese entonces tenía algunos títeres, habíamos hecho un viaje con mi familia, me compraron unos títeres y unos Muppets. Y en mi casa se leía una revista, la revista Gente. Y en mayo del año 80 yo leo un reportaje a Jim Henson con fotografías del detrás de la escena del show de los Muppets. Y yo aluciné. Y no sé qué crucé adentro de mi cabeza, pero fue más o menos para la misma época. Vi los títeres de Bufano en el San Martín, que me llevó mi mamá, y vino el titiritero a la escuela, y leí el reportaje a Jim Henson y el Teatro Negro de Praga, y ahí me dieron ganas de jugar con los títeres. Pero tuve ahí unas abuelas que me hacían los títeres, el permiso de los papás. Mi viejo me hizo un teatro de títeres y ese juego despertó la vocación. Con mi hermano Claudio, yo jugué a los títeres durante más de 35 años con mi gemelo, hasta que se fue. Y ese juego trajo la vocación. Y después, un buen tiempo después, el darnos cuenta que había que estudiar y que quería dedicarme a eso. Y bueno, entonces ahí siguió todo, ¿no? Elegí, no había escuelas, no es como hoy que hasta tenemos en la universidad, en el barrio,
la licenciatura en artes escénicas con la focalización en el arte de los títeres. No había escuelas. Entonces yo elegía el que me pareció que era el mejor maestro, y estoy seguro de que elegía el mejor, que fue Ariel Bufano. Empecé a tomar clases con él al mejor estilo renacentista. Te veo trabajar, te ayudo, te acerco el títere. Tomaba clases en su taller. Y después se abrió la escuela de titiriteros del Teatro San Martín para esa época porque Bufano, desde el grupo de titiriteros, y Adelaida Mangani registraron que faltaba eso, que faltaba la formación, la sistematización. Y yo estuve en la primer camada, pero para entonces ya venía haciendo títeres. Saltando un poquito en el tiempo, ¿no? Cerca al inicio del estudio, yo era un nene que quería hacer teatro y no tenía dónde estudiar. Lo único que había era la biblioteca Rivadavia. Y ahí yo, en cuanto me dio la edad para anotarme, no había un taller para chicos ni para adolescentes. Entonces, en cuanto me pude anotar, yo tenía 14 años y estaba haciendo títeres por todas partes. Iba a hacer cumpleaños, 13 años, 12. Tengo una foto en una juguetería a la vuelta de mi casa que con 11, 12 años estábamos haciendo una función de títeres. Me la pagaron con juguetes. El primer canje que hiciste fue. Sí, yo me lo sentí muy bien pago. En realidad fue toda una apuesta a seguir jugando, ¿no? Pero cuando pude empezar a estudiar, empecé a estudiar teatro con Francisco Tricio en la biblioteca Rivadavia. Allí estudiaban varios compañeros, Pablo, Claudia. Y bueno, yo agarré entré con el final de la dictadura y el comienzo de la democracia. Y la movida de teatro abierto pasaba por allí. Y yo, en un chico muy jovencito, lleno de rulos, lo miro a Rodrigo y me hace acordar mucho a mí, pero vos ya sos más grande. Y yo acompañaba, no terminaba de entender muy bien, pero intuía que era por ahí, que había que acompañar ese movimiento, que fue el movimiento de teatro abierto. Y me acuerdo del teatrazo, el inicio de la democracia. Yo, cuando recién llega la democracia, en esos primeros meses salí a hacer una primera versión de Semillas de Paz con Claudio a la calle. La calle Florida, Corrientes, Lavalle, se llenaba. Por todos lados había artistas en la calle. Malos, había muchos muy malos. Pero era muy valioso porque ahí se podía. Ya se podía. Entonces había una necesidad de contar y una necesidad de conectar. El público estaba. Los artistas estaban, pero el público estaba. Y bueno, después que fui estudiando teatro, después que me di cuenta que lo que quería era hacer esto, empecé a estudiar con Bufano y hacíamos funciones en las escuelas. Por eso yo le agradezco tanto. Yo genéricamente hablo de los docentes que yo respeto y quiero muchísimo y que siento compañeros de ruta de todo mi recorrido. Yo le digo a la señorita Mirta, porque las maestras anónimas son las que me abrieron la puerta de la escuela, me dieron a sus grupos para que yo tenga un público y acompañaron mis riesgos. Por supuesto que fue toda una lucha, porque las escuelas, por lo general, buscan aquello que conocen. ¿Entendés? Hay una mirada de que el teatro y los títeres para infancias tienen que ser educativos, tienen que contar algo, tienen que ir por estéticas que ya están aprobadas. Entonces, eso funciona. Y yo hice muchas de esas obras.
montando el teatro en los lugares más insólitos. Insólitos, hasta en el taller mecánico del esposo de una maestra, porque el jardín no tenía lugar, y lo oscurecíamos y llevábamos alfombras y preparábamos todo para transformarlo en un teatro, y que los chicos tengan la experiencia de ver teatro. Pero bueno, después cuando decidimos, después de muchos años, de más de 10 años, de estar actuando de manera itinerante en escuelas, decidimos hacer la sala en la casa de los abuelos de Silvia, mi esposa. Año 94, ¿no? Se abrió en el 97. Sí, estábamos trabajándolo ya en el 94. Tuvimos varios años haciéndolo porque lo hacíamos nosotros. Terminábamos de trabajar y nos íbamos a picar paredes. Debo decir que yo estoy de novio con Silvia a los 14 años y ella siempre acompañó todos esos recorridos y esas decisiones. No era fácil en aquella época decir, no voy a estudiar abogacía como mi hermano, no voy a estudiar computación como era, así como ahora está programación, había que estudiar computación. No voy a trabajar en un banco. Voy a estudiar esto. Y no era fácil. Y Silvia acompañó siempre ese proceso y cada uno de mis riesgos que fui asumiendo. Los grandes riesgos artísticos vinieron después de haber hecho la sala. No fue El Soldadito el primero, fue La Fábula de Basilisa, La Luz y el Fuego con Rafael Curci, que era una reversión de Basilisa. Hay Mujeres que corren con lobos, hay un libro que cuenta la historia de Basilisa, que es una fábula rusa que en la Rusia soviética, cuando cae el muro de Berlín, los diarios titulaban "Vencimos a Baba Yaga", que era la bruja de la historia. Bueno, esa fue una obra en la que nosotros tesoneramente la llevamos a las escuelas, en una obra de teatro de sombras, con una técnica que los títeres eran transparentes, pintados con pintura de vitró. Entonces, no era un dibujo animado, era como un vitró en movimiento, y cuando vos acercás y alejás las lámparas de la pantalla y de las figuras, cobran otra dimensión, se vuelven, qué sé yo, puede estar caminando adentro de un ojo un títere, tenés un personaje, y 2 segundos antes estaban uno a la par del otro. Muy hermosa la técnica, muy hermosa la obra. Se moría el papá en la primera escena. Para mí era bastante natural porque a mí se me murió mi papá a los 12 años. Entonces, ¿por qué no contar? ¿Por qué no contar que la historia de una nena que tenía que salir al mundo y buscar la felicidad más allá de todas las situaciones trágicas? ¿Y por qué no contarlo para chicos? Y la mitad de las señoritas Mirtas se enojaron. Pero entonces insistimos. Y muy gallego, ahí después vino El Soldadito de Plomo, que era uno de los cuentos. Antes yo traía la imagen de mi abuelo sentado a los pies de la cama leyendo, y teníamos unos libros de tapa dura, una colección grande española, con unas ilustraciones antiguas, libro que ya era de mi mamá, yo heredé de mi mamá, así que era un libro muy viejo. Y ahí estaba la versión original del Soldadito de Plomo, y a mí me fascinaba. Las ilustraciones eran bellísimas. Y surgió la idea de contarlo con los títeres. Entonces primero pensamos en hacer una adaptación y después vimos que el cuento estaba tan bien escrito y tenía tantas imágenes y tenía tanta acción que no hacía falta hacer una versión, había que poner a funcionar eso. Habíamos escuchado una versión en inglés relatada por Jeremy Irons del cuento original, y realmente buscando una voz de un buen actor, el cuento
vivía solo. Y entonces retomé algo que yo había hecho como una broma, una vuelta cuando estábamos picando las paredes de la sala. Vieron que en Espacios hay una sala que, la sala, el teatro, tiene una pared de ladrillos picados. Eso lo hicimos nosotros. Y se hizo porque no teníamos dinero para pagar tantos metros de revoque. Yo ahí cuando estaba picando dije, ustedes dicen, pero en este escenario un día vamos a trabajar con Alfredo Halcón. Carcajada. Mi suegra me hacía mate, me decía, dale vos, cállate la boca y seguí picando. Mirá que Alfredo Halcón. Y cuando pensamos en un buen actor, yo había trabajado con Alfredo Halcón estando en el Teatro San Martín, hacíamos Per Gynt. Yo era Flecha 94 porque éramos 25 titiriteros y todo el grupo estable de actores, que yo estaba Carnaghi, Juana Hidalgo, Graciela Araujo, Roca, Peña y un montón de titiriteros. Trabajo precioso, que yo tengo ahí una anécdota de todas las noches, de toda una temporada entre bambalinas con Halcón observando, devorándome su interpretación. Y eso me sirvió para contar en El Soldadito de Plomo algunos momentos. Porque Halcón, esta es una anécdota, Halcón estudiaba muchísimo cada escena. Yo compartí todo el proceso de ensayos de esa obra. Hasta encontrar el gesto preciso, el movimiento justo, el tono de voz, el volumen. Y una vez que lo encontraba, no lo movía más. Lo repetía hasta la última noche de la temporada. Y la muerte de la madre de Per Gynt que hacían él y Juana Hidalgo era magistral. Yo no sé si vi alguna escena mejor en teatro. Y yo lo observaba porque me encantaba ver cómo movía sus manos, cómo contenía la respiración, cómo bajaba los hombros. Era increíble. Y me lo aprendí y dije, claro, es así, hay algo, esto también se puede trasladar a los títeres. Y cuando hicimos El Soldadito de Plomo, se me ocurrió que lo podíamos llamar Alfredo Halcón. Total, para estrenar acá, en el escenario más chiquitito de la Argentina, porque Espacios tiene el escenario más chiquitito, el anfiteatro, es incómodo para todos los artistas. Y Halcón nos dijo que sí. Le encantó la idea de poner la voz para un espectáculo para infancia, para una salita en el conurbano, y ahí lo hicimos. En El Soldadito vinieron todas esas imágenes de la infancia. El estímulo de las imágenes, de las ilustraciones del libro, que eran juguetes antiguos. Y el juego. Entonces la propuesta ahí, como lo contaba yo solo, ese espectáculo lo hicimos con Rafael Curchi y con mi hermano Claudio. La dirección fue de Curchi. Pero las ideas eran, digamos, se ponían todas las ideas sobre la mesa y después se ordenaban. Yo digo así, porque ¿cómo van llegando a la decisión de en esta parte de la obra se usa tal recurso? Porque El Soldadito tiene títeres fijos, pero después aparecen otros recursos. Aparece no sé cómo es la técnica, pero aparece como la proyección, sí, la sombra. Hay un poco de todo. ¿Cómo van apareciendo? Eso fue una decisión que tenía que ver con que fuera muy dinámico, con que siempre hubiera sorpresa, porque algo que mata al teatro es la falta de sorpresa. ¿Entendés? Uno tiene que renovar continuamente el contrato de atención y de entrega. Y en un espectáculo de títeres, lo visual era como muy importante. Entonces, pensamos en poder verlo como de más de cerca, a más distancia. Por eso hay Soldaditos de Plomo así, y el soldadito, el protagonista, tiene este tamaño, pero por momentos lo ves proyectado enorme. Hay, no sé, como 9 o 10 soldaditos, tamaños y formatos diferentes. Entonces ahí el uso de las distintas técnicas lo volvía muy interesante y
y me permitió jugar mucho. Entonces la idea era jugar como un chico juega en su habitación, mientras la mamá prepara la comida. Y yo recuerdo cuando yo jugaba en mi habitación y me quedaba solo, rara vez jugaba solo, porque tenía un hermano gemelo, pero cuando jugaba solo me valía hasta de la cortina, ¿entendés? O hacía, qué sé yo, una montaña con el cubrecama y ponía los muñequitos y los autitos. Entonces, todo eso está en la obra, hasta la cortina. Y también hizo un recorrido, ¿no? Porque fue traducida a cuántos idiomas. Bueno, El Soldadito empezó en el barrio, se estrenó para el barrio, para las escuelas, para que a la señorita Mirta le interesara mostrarle a sus nenes algo que era diferente. Era drama, no tiene un solo instante para reírse, no tiene nada para reírse. Otra obra que aparece la muerte, digo. Bueno, en muchas obras aparece porque es la lucha, pero también aparece la vida, habla del amor más hermoso. Y nos pasó que de repente nos encontramos representando a la región para competir camino a la Fiesta Nacional del Teatro con las obras de Capital. Y ganamos. Y logramos que los críticos, Dubati la vio en Espacios, El Soldadito de Plomo, que vengan, que crucen la General Paz. ¿Ves? Lograr que la crítica cruce la General Paz. También nos sirvió que Alfredo Alcón iba al programa de Mirta Legrand y hablaba del Soldadito de Plomo. Y entonces nos tocó ir a la Fiesta Nacional del Teatro. Eso significó después la posibilidad de trabajar en el Teatro Cervantes, hacer algunas funciones en el Teatro Cervantes. Y fue un momento que pasaron muchas cosas. El país se estrenó en el 2000. Entonces, en el recorrido del Soldadito, tuvo que dar la batalla de la Argentina. El país se prendió fuego. El Teatro Cervantes se cerraba. Se hablaba de cerrarlo porque no se lo podía mantener. Y yo justo tenía una reunión con Eva Lack, que era la subdirectora, y no se podía hacer porque no había luces, porque no había lámparas, porque no tenían filtros, las gelatinas para la luz. Y además había un problema, que los técnicos, que el lugar, que todo era imposible. Entonces yo le dije que, a ver, nos estaban llamando porque no podían producir. Entonces de alguna manera tenían el delivery, traían una obra que ya estaba producida al Teatro Cervantes, con el tema de que había estado en la Fiesta Nacional y demás. Entonces yo le dije, mirá, acá me parece que no puede ser que no podamos. Y nos fuimos a recorrer el teatro y a buscar algunas plataformas, algunos practicables, algunos escalones. Estaban las sillas de lo que era la confitería que en una época había en el Salón Dorado. Y ahí surgió la idea de al lado de la salita Caviglia hacer el Salón Dorado, transformarlo en un teatro. Y se montó con unas bambalinas y yo llevé telas negras y yo llevé las luces de mi sala y llevé la boca de escena para que tenga todo el marco y lo puse ahí porque había que dar unas respuestas. Había brazos al Teatro Cervantes porque se cerraba. O sea, el país estaba... Y la respuesta fue abrir otra sala. Y lo inauguró El Soldadito. Y lo que iban a hacer 6 funciones terminó siendo un año a sala llena todo el tiempo. Y al Soldadito primero le invitaron a ir a un festival en Israel. Nosotros llevamos el espectáculo, había que hacerlo en inglés. Entonces, James Murray, que es, bueno, ahora se fue a vivir a España, era de los máximos del teatro en inglés en Argentina, grabó la versión en inglés. Lo llevamos a Israel y justo hubo un atentado en la ciudad y hubo que levantar toda la gente desesperada. Estaba a 10 cuadras del teatro, hubo un atentado con muertos, se canceló el festival y nosotros viajábamos con los baúles
que decían el soldadito de plomo en inglés. Y nada, vino el cónsul a ayudarnos a salir. Teníamos que, o sea, estaba Yasser Arafat encerrado en Ramallah, fue para unas Pascuas. Y le bombardeaban todos. Estaba prendidísimo fuego. Y el soldadito estaba ahí. Tengo una anécdota muy divertida en el aeropuerto, porque la gente veía los baúles y tenía miedo. Entonces le pedían, está militarizado por completo, o no sé, en ese momento, el aeropuerto. Era muy normal que estuvieran los tipos con las armas. Y entonces me hacen abrir el baúl. Y yo sabía dónde tenía guardada la bailarina del soldadito de plomo. Entonces yo le decía, sí, la gente, resacada. Encima mi nombre, Omar, decía Omar Álvarez, el baúl, nombre árabe. Es por Omar Sharif, no es por, mi mamá era fanática de Sharif. Y saco el títere de la bailarina en pose de baile. ¿Ves? Y yo tenía un tipo con las armas ahí. Fue muy, muy loco, muy loco. Y después de eso, nos invitaron al Festival Mundial de Teatro para Niños que organiza CITES, que es una asociación mundial de teatro para infancia, en Corea. Nos pagaban todo, pero no nos pagaban nada. O sea, no arreglábamos un cachet, no había cachet. Era la posibilidad de llevar el teatro de Argentina del otro lado del mundo y que lo vea el mundo. Y teníamos que hacer 4 funciones. A todos les pagaban. A Argentina no le pagaban. Pero Argentina se había caído del mapa. Y no fue bien. Tuvimos que hacer 14 funciones, fue el espectáculo así que venía todo el mundo, tenés que ver el soldadito de plomo de Argentina, y nos fue muy bien. Tanto que tuvimos que pensar en hacerlo en otros idiomas. Y ahí vino, lo hicimos en francés, que lo hicimos en ruso, en chino, en japonés, en taiwanés, en finlandés. Está en 18 idiomas. Y empezó todo un recorrido que nosotros íbamos a las provincias porque nos llevaba el Instituto Nacional del Teatro. Entonces, de pronto yo estuve en el último teatro en Tierra del Fuego y en el último teatro en el Polo Norte, en Rusia, en Urengoy, donde está Gazprom. Y fue muy loco. Y empezamos a viajar mucho por Asia, jamás imaginé. Y empezaron a sucedernos cosas, bueno, empezamos a hacer otras obras. La que siguió fue El Niño de Arena, que también estábamos en pleno proceso de creación cuando estaba el 19 y 20 de diciembre de 2001, nosotros estábamos en nuestra sala tirando ideas, corporizando ideas para hacer El Niño de Arena, que después, con los años, vos lo ves, y más allá de ser una historia muy poética, de amor, es también una metáfora de lo que nos ha pasado. Y esas obras empezaron a ir detrás del soldadito. Qué sé yo, nos pidieron La Niña de los Cerillos, surgió porque nos pidieron hacerla para estrenar en Malasia y en Singapur. No fue una idea. ¿Vieron específicamente ese? Nos pidieron contar para los 400 años del nacimiento de Andersen La Niña de los Cerillos, que era una historia que hablaba de los excluidos, ¿no? Lo que me contaste era terrible. Es terrible. Es el cuento que ninguna señorita Mirta le quiere contar a sus chicos. Es el cuento que nadie quiere ver. ¿Por qué? Porque termina mal. Porque es la historia de una nena que vende fósforos para llevar un mango a su casa y está en el día de Navidad intentando vender y están todos haciendo compras y van y vienen y nadie le compra. Y en la Copenhague de siglos atrás, en la noche de Navidad se muere de frío. Se muere, literalmente. Allí la tradición es que los regalos están por la mañana, el 25 por la mañana. Y del otro lado de las casas elegantes,
donde están los chicos abriendo los regalos, hay una nena que murió congelada. Y nosotros la contamos de una manera muy, 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 muy bella, muy bella. Respetamos un formato europeo, digamos. Podríamos haber hecho una traslación y contar que hoy, o sea, si yo le tenía que, a ver, yo acepté hacerla porque tenía un nene de 4 años al que le tenía que explicar que nos abrían la bolsa de la basura para buscar comida. ¿Por qué esa señora abre la basura? Porque está queriendo darle de comer a sus hijos. Y entonces había toda una cuestión solidaria. Nosotros en esos años tan difíciles había organizaciones comunitarias que te proponían que tal día hicieras tal comida, pasaban con la olla, uno volcaba lo que había cocinado, que era lo mismo que le servía a su propia familia, algún guiso, y en la estación del tren se repartía comida. Eso pasaba. Y en ese contexto es que se hizo La Niña de los Cerillos y fue muy hermosa. Me acuerdo que estaba Ricardo Iboscus de intendente y nosotros trabajábamos con Popi Spatoco. Popi era el director musical de Mercedes Sosa, pues dirigió la Filarmónica de Buenos Aires, talentazo. Y él nos propuso crear música sinfónica para la obra. Pero claro, tener una orquesta. Entonces yo fui a hablar con el intendente y le dije, a ver, pagamos los impuestos. Mantenemos una orquesta. ¿Podemos generar algo nuevo que nos pueda distinguir afuera? Y me dijo que sí, porque no tenía cómo decirme que no. Entonces hicimos un convenio para después hacer funciones con la orquesta en vivo. Y lo hicimos. Fue hermoso porque se estrenó en Malasia y después hizo una temporada en Singapur. Claro, importaban un niño pobre que no los tenía. Y fue muy lindo. También ahí nos hospedaban en un hotel, el único hotel 6 estrellas de Asia. 6 estrellas. El Palacio de los Caballos de Oro se llamaba. Y todo era un lujo tremendo. Y era como una isla el lugar. Pero nosotros, que nos daban unas dietas para pagarnos la comida, no alcanzábamos a pagar nada ahí adentro. Entonces, se les regalaba una suerte de cajita feliz a los pibes que venían al teatro y nos lo daban a nosotros para que comiéramos, hasta que vino el dueño del hotel y se conmovió con la obra y nos dio pases para comer todo lo que querramos. Era un contrasentido enorme hablar de una nena tan pobre en un lugar tan rico. Nada, y bueno, y esto, el Soldadito y las obras que vinieron después empezaron a andar por todas partes. Pero nosotros esta cosa de trabajar en la sala de música, de ir y montar el teatro en el aula y de recibir al público en nuestro teatro, sí, no la perdimos nunca. Y yo creo que eso fue muy saludable, muy agotador, pero cuando vos te vas del otro lado del mundo tenés una perspectiva de las cosas. Y cuando estás trabajando en un jardín del fondo del conurbano profundo, tenés otra perspectiva. Cuando tenés una sala y tenés que gestionar el público y tenés que tomar decisiones, desarrollás otra perspectiva. Y todas esas después se vuelcan en lo que uno va creando, ¿no? Omar, si te parece, nos gustaría que nos cuentes cómo fue también este proceso creativo cuando te tocó hacer tic-tac. Tic-tac, llegamos. Hacemos salto temporal. Hacemos un salto temporal en el que en el medio Para tocar todo se muere mi hermano, ¿no? Por ejemplo. O sea, en el que el país se da vuelta, en el que nosotros hicimos nuestro teatro cuando el Estado no estaba presente. Después el Estado estuvo. Y cambió mucho el mapa cultural, cambió mucho la realidad. Siempre hubo que pelear, siempre hubo que pelearse, siempre hay que pelearse mucho. Pero nosotros habíamos crecido mucho artísticamente,
y teníamos más claro que era para qué estábamos. Pero bueno, cuando cumplimos 40 años, mi hermano Claudio se enredó y se enfermó y se fue. No pudo con el mundo y se fue. Y ahí yo no sabía si iba a poder seguir o no. Pude seguir porque estuvieron mi esposa, Silvia, mi compañera que entiende todo, y que empezó a cubrir tareas que hacía Claudio para que yo pudiera estar y pudiera hacer lo mío. Y también estuvieron los artistas del barrio. Y ahí eso me reconfiguró todo, entendí todo de otra manera. Ahí vino Hansel y Gretel, pude seguir. Y empecé a pensar que tenía que hablar de todo aquello que desde este lugar del mundo no me cerraba, que nos volvía locos. Y tenía imágenes. Yo siempre trabajo a partir de imágenes. Yo le hago mucho caso a las imágenes, que a veces parece que no cuentan nada, pero en realidad un instante captura toda una ideología, ¿no? Y tenía muchas imágenes, entonces empecé a trabajar con eso. Y el tiempo, ¿no? El tiempo. Esta cosa que cuando vos tenés una ruptura, que algo se te muere con el otro, uno no vuelve a ser el mismo. Y los duelos y el avance de la tecnología, que venía todo muy rápido. Y hay órdenes de lo humano en los que el tiempo puede transcurrir muy lento. ¿Entendés? Hay duelos que pueden ser muy lentos. Hay situaciones en las que a una parte de uno se quedó ahí y hay otras que van rápido y que avanzan y que avanzan. Y entonces yo estaba con esto de cuál es la medida del tiempo. Y ahí estaba, y ahí vino el relojito tic-tac, que está hecho con el reloj de la mesita de luz de mi abuelo. Y la copita de la que él tanto ama, que es una copita de cristal que tiene 2 cucharitas que son los brazos y otras 2 cucharitas que son sus piernas, era del juego de la mesa que ponía mi abuela, la que me hacía los títeres. En la casa de mi abuelo, mis abuelos, que fueron lo más, todos mis abuelos. Y ahí vino el desafío de incluir también lo digital, que me cuesta muchísimo, pero que estaba bueno que estuviera ahí, y contar esta historia sin palabras, compleja. Política también. Muy política, sí, tiene una decisión, o sea, lo que cuenta es muy claro, pero también lo cuenta para pibes. O sea, ¿por qué no? Porque lo ideológico está siempre en juego en todo lo que uno hace. Siempre está. Hasta la obra más inocente tiene lo ideológico. El ejemplo más claro es el ratón Mickey. Pero digamos, siempre está en juego. Siempre. A uno lo definen lo que piensa, las ideas. También lo que siente, ¿sí? Pero siempre son lecturas. Uno hace lecturas y muestra y comunica aquello en lo que cree, lo que piensa, cómo percibe las cosas y qué ideas y qué ideales hay detrás. Y bueno, Tic Tac fue eso. Que Tic Tac siempre da pelea, ¿no? O sea, mis obras suelen pasarle que dan peleas, que son resistidas. O porque es triste, porque se le muere el papá, o porque... Hay algunas que son como muy coloridas, muy divertidas. Pero yo tengo también lo otro y lo juego. O sea, juego todo. Y a Tic Tac le tocó luchar contra muchos prejuicios. Qué sé yo, en Argentina le dieron muchos reconocimientos porque los títeres son bonitos. No por lo que cuentan, no por lo que cuentan. En Estados Unidos sí. Tiene una crítica que yo fui a Estados Unidos con Silvia pensando, acá nos matan. Y se fascinaron.
¿Entendés? Entonces, Dinamarca, bien. China, ahora quieren que se haga en China, que se quede de 1 a 3 años en China, por lo que cuenta y por cómo lo cuenta. Porque se meten en un terreno muy hostil, pero lo cuenta con mucha poesía, con mucha belleza. Y yo creo que está bueno a las infancias aproximarlas a los temas difíciles con poesía y con belleza, porque es lo que los vuelve transitables. Y porque además, la verdad es que viene con todo el combo. ¿Entendés? En medio de las bombas también nacen chicos. Y lo más horroroso se topa con lo más noble y lo más puro y más bello. Entonces, Y ahí dramatúrgicamente yo creo que es una obra bastante clásica, en el buen sentido, como que cierra porque es el protagonista, aparece el antagonista, hay un enfrentamiento y un clímax, como muy estructurado el sistema. Dramatúrgicamente, ¿cómo fueron apareciendo esas decisiones? Y bueno, acá va a aparecer este personaje, acá va para acá la historia. a ver, yo tenía como tenía ahí dos códigos, dos realidades que se podían representar en personaje. Por eso el teléfono celular que tiene las rueditas y que camina rápido, porque el tiempo es dinero, porque no puede perder el tiempo, porque... Y el otro que tiene todo un mundo que... El relojito, todo un mundo que él acciona y que es profundo, pero que el otro no lo tiene. Entonces siempre está lo que uno necesita del otro. Y ahí lo va vaciando. Le da un control remoto, lo entusiasma con la maravilla tecnológica y lo va vaciando, le va sacando, le va sacando, le va sacando, le va sacando, hasta que lo deja vacío. Pero esa era una lectura de la realidad, digamos. Yo ahí fui de las ideas a cómo lo bajaba, cómo lo encarnaba, con qué lo representaba. Y ahí surgió el relojito y ahí surgió el teléfono. Y todos los títeres de esa obra están hechos con objetos de mi vida familiar. Wi-Fi, como lo llamo yo al hombre de negocios, está hecho con el primer teléfono móvil que llegó a mi familia. Sí. Y bueno, ese dispositivo que se armó, para mí es muy interesante porque es muy universal. Es muy universal. Bueno, nada. Y Omar, nos gustaría también que nos cuentes sobre Divertíteres. Nos habías comentado antes que fue en diferentes etapas, ¿no? Fueron 3 eventos diferentes. Sí, Divertíteres. El origen de Divertíteres tiene que ver con el nene que jugaba con los Muppets en la habitación. Sí. En esa obra no aparece la muerte, es como una obra diferente. No, claro, ahí aparece el juego, la transformación, el cambio. Esto de transformar, de mutar, tiene que ver con la resiliencia. Que en mis obras hay mucho de que algo deviene en otra cosa y se transforma en otra. Hay mucho de esos. A mí me gusta mucho ese concepto de que todo se puede transformar y volver. Esto es, pero también puede ser esto otro, lo llevas para donde querés. Y el origen, digo, que está en el nene que jugaba con los Muppets en la habitación de casa, con los títeres comprados, con los títeres que hizo la abuela. Que cuando yo salgo del Teatro San Martín, monté Divertíteres, Tiempo de Títeres, que era un varieté, pequeños números, pequeñas historias, algunas dramas y otras eran muy coloridas y muy alegres, donde había unos títeres muy técnica Bocón, técnica Muppet, y muy show, conectado con la alegría. Yo hice varios trabajos en esa línea. Tomé algunas estaciones de mi recorrido, del trencito de mi juego a lo largo de la vida. E hice otras cosas nuevas. Tuve una primera versión en la que, como Claudio estaba enfermo y no podía acompañarme, tenía yo que manejarle hasta yo solito las luces.
y que la pudiera llevar a cualquier lugar. Más adelante, con Cynthia Axt, trabajamos para un artista del barrio, Clown. Trabajamos para hacer una versión mejor, más ajustada, donde el humor estuviera como un poco más ajustado, y trabajamos muchísimo. Y se le incorporaron algunos números nuevos. Y más adelante, con Micaela Picarelli y con Guillermo Tálora, los Ar de la Nona, también artistas del barrio, decidimos llevarla para otro lado, como una versión más de lujo de todo ese juego. De todo ese juego que era el juego del nene en la habitación. Y ahí surgió el cómo hacerla y mostrar la escena y el detrás de la escena, y el cómo se hace la magia y el truco, Y bueno, es un espectáculo que tampoco tiene palabras, y es un espectáculo que conecta con la alegría, que conecta con lo mágico, pero también muestra que la magia es una construcción. O sea, el truco está revelado, y eso lo vuelve mágico. Es agotadora físicamente. Aparte, entre acto y acto se te ve a vos desarmando todo, guardando. Componiendo la magia. Claro. Sí, claro. De hecho, empieza la hora con vos como soy el titiritero, soy Sí. el prestidigitador. Se asume ese rol. Sí. O sea, empieza mostrando que es truco. Claro. O sea, todo lo que vas a ver es truco, pero se vuelve mágico. Y esta cosa de que siempre hay más, y cuando parece que no hay más, hay más, y hay más, y hay más, y sigue, y podría seguir. Un despliegue, el túnel del final es ese túnel como aparece. Es un túnel todo. La anécdota con un ese, gusano. claro, está hecho con los túneles que usan los nenes para jugar en las casas de juegos didácticos. A ver, por eso te digo, vuelvo otra vez. Para mí, seguir yendo a la salita verde y hacer la función en la salita verde del jardín es un ejercicio absolutamente necesario. Entre los trabajitos de los pibes y las inquietudes de la maestra, y yo estaba esperando que llegue el grupo y que termine la merienda para venir a ver la función. Armamos el teatro en la sala del jardín. Y veo de la profesora de educación física los conitos, los cositos con los pompones. De hecho, los cositos, las porritas fueron el origen de uno de los títeres que estaba en una versión títere que bailaba con unas medias de lycra. ¿Por qué? Porque los hice con las cosas que había ahí. Amarillos decís. No, era en una versión anterior. Ah. Son unas porras con ojitos y una nariz, y otras, las patitas, son también porras de cotillón. Y un par de medias que se corrió la media de nylon, y todo eso, que son cosas que hay en la sala de jardín. Y yo las tomé prestadas, pero pum, uy, qué buena idea. Y ahí vi el túnel y yo no sabía, ¿lo abro o no lo abro? Si vienen y me ven adentro del túnel, pero era una tentación. Y lo abrí y me metí dentro del túnel. Claro, el túnel era cortito, pero si yo compraba 4 o 5 y los cosía, era fantástico. Y entonces hice eso y me puse a jugar con eso. Y el número es eso, muy simple, pero es juego. Es juego. El juego que te come y que te transforma, y que entonces ya deja de haber una persona, sino que lo que hay ahí en escena es un gusano gigante que no sabes en qué más se va a transformar. Tiene como 2 metros, ¿no? Digo, vos lo haces. Tiene más. No, él lo hace Tiene como unos 4. malabares en un momento y te come y te metes adentro y salís. Sí. Cuando lo filmamos había que hacer varias tomas que terminabas. Es agotador, ¿eh? Es agotador, sobre todo en verano, y yo con el vestuario, y ahí adentro no hay aire. Pero es muy divertido. Entonces a mí ese tipo de trabajos también, con lo que me han conectado siempre, es con mucha alegría. Con la frescura del juego. Que eso es algo que los artistas no tienen que perder nunca. Es una conexión, aún para después meterte en lo muy dramático, muy, muy profundo. Y también para transitar lo muy trágico de la vida, ¿no? Entonces eso estuvo ahí, y yo creo que han seguido estando ese tipo de trabajos justamente porque contraponen con aspectos muy oscuros, muy dolorosos, ¿no?
que uno los resignifica. Y esto de trabajar con artistas de nuestro lugar es una de las cosas que yo tomé conciencia, tomé valor a partir de la muerte de Claudio y llevando una sala. Porque empecé a reflexionar mucho cuál era el sentido de la tarea. Vos apostás mucho a crear acá en el barrio y después vamos. Yo se me volvió como un ejercicio permanente el pensar qué sentido tiene, para qué lo hacemos, para qué ser artista y para qué ser artista en esta realidad y en este tiempo, en este lugar. No es lo mismo ser artista en Suecia que ser artista en el conurbano. Ni siquiera es lo mismo ser artista en Capital. Tenemos otra lógica de producción, otra lógica de sostenimiento, todo es diferente. Pero qué bueno si podemos construir con conciencia y construyendo valor de eso, porque eso es una identidad, eso somos. Eso que nos hace diferentes, eso es lo que somos. Y entonces ahí me interesan todas las miradas, pero las miradas conurbanas me interesan particularmente. Y además hay artistas recontra talentosos. Bueno, hemos trabajado juntos también, ¿no? Entonces, juntar las partes y hacer conciencia de ese valor de identidad que hay en el conurbano y los artistas que tenemos, y también profesionalizarlos, porque hay un punto donde no es que yo sea más que nadie, pero sí es cierto que ya he recorrido mucho y está bueno que yo me lo lleve para mí, nada más. Es algo que si no se comparte, al final no sirve. Entonces hay algo ahí como de ver, bueno, a ver, ¿y qué toca hacer para que esto se profesionalice y para que estas experiencias sirvan? Y bueno, abrir el juego y esto. A mí me importa mucho lo de la identidad, por eso Vilina, ¿entendés? Justamente, Omar, nos gustaría pasar a este segmento del programa denominado Notas al Pie, donde vamos a mencionarte, con la intención de no dejar afuera casi ninguna de tus obras, diferentes trabajos tuyos, y que vos nos cuentes alguna anécdota, alguna referencia, alguna nota al pie, para ver de... Uno ya los dijo. Algunos ya lo fuimos mencionando en la entrevista, así que, si te parece, te menciono El viento entre las hojas. El viento entre las hojas fue un trabajo que yo nunca toqué los títeres, o sea, sí, para ayudar a mi hermano a guardarlos, pero lo hacía mi hermano Claudio. Lo habitaba él, lo interpretaba él. Hubo una primera idea cuando le fue también al Soldadito y yo actuaba en el Soldadito y Claudio nunca jamás tocó los títeres del Soldadito, digamos, nunca interpretó al Soldadito de Plomo. Entonces hizo la broma, bueno, ahora yo voy a hacer una obra con Norma Leandro, que era como el gran actor, la gran actriz. Y un tiempo después estábamos haciendo El viento entre las hojas. Ella se enamoró de la historia de Curchi, que él la escribió en base a un cuento de un autor alemán. Y es muy hermosa. Y ella hizo un trabajo impecable. También voz en off. La voz en off, ella hizo el relato y las voces. Un poco de más. todos los personajes. Porque Alfredo hace un poco las voces, pero es básicamente el relato. Ella hizo también las voces. Y Claudio hizo gran trabajo de su carrera. Amó profundamente ese espectáculo. Y se notaba ese trabajo. Sí, eso, el viento, bueno, nada, yo pensé en retomarlo, pero sucede que han venido nuevos proyectos, nuevas cosas, y entonces, nada, no me da. Tampoco estabas haciendo 4 obras al mismo tiempo. 8, este año 8. Me quedé con... No, yo me acuerdo que hoy tenemos y el año que viene vamos a tener 3 más. Tenía función de un ratoncito, del Soldadito, el dictado. Sí, y son todas muy diferentes. Para mí, lo que
me mantiene como muy ágil es justamente que sean tan diferentes. También es muy agotador. Y tener en la cabeza tantas obras, sí. Me pasó hace poquito que me bajé del avión, habíamos estado como un mes haciendo un Vilina en Colombia, y ese mismo día tenía otra función y al día siguiente tenía otra de otra obra. Bueno, nada, es así. Hay que aprovechar, digo, cuando está el laburo, porque es tan... Sí, a ver, nosotros tenemos mucha tarea, más que mucho trabajo, mucha tarea. Tener trabajo es mucha tarea. Entonces, buena parte de nuestro trabajo es inventar el trabajo. ¿Sí? Y sostenerlo. Sostener ese trabajo que se genera. Pero bueno, sí, es una actividad muy particular que ha pasado un tiempo muy, muy difícil, pero que nosotros lo pasamos haciendo más. A ver, el proyecto Nubes, en el que también cruzamos artistas de locales, artistas conurbanos, y que terminó en la Feria del Libro de Miami, en el Cervantino de México, en el FIBA. Fue hecho en pandemia, ¿no? Como que Fue hecho en pandemia y por WhatsApp. O sea, no nos juntábamos. Entonces, sobre un poemario de Cristian Palacios, para chicos, convocábamos a un actor para que grabe el texto según como él lo viera, y a un artista plástico local para que lo imagine y lo plasme como viera, y que lo pasara por WhatsApp, y a un artista digital para que lo anime sobre lo que había trabajado el otro. Entonces era un collage del encuentro posible, porque no nos podíamos encontrar. ¿Sí? Ese proyecto empezó en el aislamiento total y se fue completando cuando nos daban pequeños permisos para encontrarnos. Sí. Y estuvo bueno porque además nos mantenía todos como creativamente andando, ¿no? Omar, me gustaría mencionarte Imaginarios. Bueno, Imaginario fue una coproducción que hicimos. Yo conocí a los artistas de una compañía canadiense, Theatre Beyond Words, que hacían teatro de máscaras, magníficos, pioneros en el teatro de máscaras en Canadá. La compañía que entrenó a Cirque du Soleil para el uso de máscaras para Saltimbanco, el primer gran espectáculo que hicieron. Ellos los conocimos en una gira en Singapur y pegamos muy, muy buena onda. Y me invitaron a hacer un trabajo juntos. Nosotros, un país caótico en el sur. Ellos, un país organizado en el norte. Si vos mirás, la Argentina es un país que está dibujado a lo largo. Canadá a lo ancho. Nosotros somos los caóticos, ellos son los organizados. Era una idea surrealista. Esa combinación. Y entonces ahí surgió la idea del mundo plástico de René Magritte. Porque era surrealismo, pero muy atractivo, muy disfrutable por los pibes, esas pinturas. Entonces empezamos a generar escenas a partir de lo que nos invitaban esas imágenes. Entonces estaba la mujer pez, que es una sirena, pero que tiene piernas de mujer y cabeza y cuerpo de pescado. Y claro, estaba esta cosa de ellos son muy impecables con los movimientos, con la danza. Nosotros tenemos el tango. Entonces jugamos con eso. O el hombre con cabeza de manzana y 4 brazos, sentado a la mesa. Y entonces trabajamos con los distintos ritmos. O sea, una mano va en un ritmo como si fuera un canon, ¿no? Y la otra mano va en otro. Y entonces, ¿qué confusión empieza a pasarse cuando eso además se acelera? Juegos muy divertidos, muy surrealistas, con un mismo personaje que eran 2 máscaras diferentes, 2 máscaras iguales, vestuario igual, pero actitudes diferentes. Uno era como el hemisferio izquierdo del cerebro y otro el derecho. Uno era el orden y el otro el intelecto y la emocionalidad, digamos, ¿no? La creación y la organización.
pensando que nosotros éramos el caos y Canadá era el orden. A medida que fuimos trabajando, por ejemplo, vos en Argentina pedís un apoyo, un subsidio, y generalmente pasa que desde que te lo dan hasta que lo cobrás, se devaluó. Tarda tanto, la burocracia es tan lenta. Qué sé yo, recibí un apoyo para mi sala que tardó 1 año y medio. ¿Entendés? De hecho, ahora tengo uno que presentado hace 1 año y todavía el expediente está ahí. O sea, es como demencial. Y en cambio en Canadá, cuando piden un apoyo al Estado, el día que te responden, que te dan el apoyo, llegó un sobre con el cheque para que puedas hacer el proyecto. ¿Entendés? Entonces era como muy difícil. No era como nos dejó la pandemia esta cosa de que hacemos un Zoom y ensayamos por Zoom. No, era mail va, mail viene. Pensar en una etapa de encuentros donde parte del equipo argentino tenía que viajar a Canadá para trabajar allá y después parte del equipo canadiense viajar a Argentina. Eso sucedió varias veces, siempre con apoyos. Los pasajes siempre venían de parte de los apoyos canadienses, pero entonces buena parte de la producción se tenía que hacer en Argentina porque era mucho menos costoso y porque además pasaba que nosotros, que éramos los botarates del asunto, éramos los que teníamos la capacidad de reacción y de respuesta. Entonces los escenógrafos, vestuaristas, utileros convocados, sobre la necesidad, de la noche a la mañana había prearmada una pieza para que pueda seguir ensayando un objeto y no les cabía en la cabeza, no lo podían creer que nosotros pudiéramos resolver. Bueno, pero acá tendríamos que tener, tácate, 4 horas más tarde, ahí estaba. Entonces, fue un proyecto hermosísimo, hermosísimo, que me ayudó a mí a entender que lo perfecto no era tan perfecto, que nuestras dificultades eran, en general, también una virtud. Esta astucia, esta capacidad de reinvención, de reseteo inmediato, era un ejercicio que el primer mundo no lo tiene, pero porque el sistema es así, porque estructuralmente es así. La gente es divina y son muy talentosos. Pero, bueno, ni hablar después cuando haces un festival y trabajas con el primer mundo, ¿no? ¿No me habías contado que lo que acá hace una sola persona, ahí lo dividían tipo en 4, uno que se encargaba de pedir subsidio, otro que se encargaba Sí, claro. que acá claro. uno Sí, lo hace bueno, todo? las compañías allá, el Estado, para darte apoyos, necesita tener como en garantía gente que, en garantía del apoyo a ese proyecto, tiene que armarse como un comité de gente de la comunidad que responda frente al Estado. Entonces se arma como gente respetable, que además queda re bien estar acompañando para alguna gente de mucho dinero, de mucho prestigio. Entonces vos tenés que estar rindiendo a ese comité todo una mesa de gente a la que vos le tenés que mostrar que lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo. Eso es muy loco. Nosotros acá tenemos una cosa de la cultura independiente que queda a la buena de Dios, pero que también resuelve. Pero tienen una organización donde hay una persona que se encarga del marketing, hay una persona que se encarga de los subsidios, o sea, el director no va a agarrar una aguja y el hilo, raro, ¿entendés? Los horarios de ensayo, me dijiste, ¿no? Como que era hasta cierto horario. Sí, Si bueno. querías quedar más tiempo, había que hacer una votación. Sí, porque bueno, el poder sindical es muy fuerte y entonces, suponete, éramos 6. Si uno no estaba de acuerdo, podía hacer la denuncia al sindicato y era tremendo. Entonces teníamos que hacer una votación, que si estábamos todos de acuerdo con que nos quedamos media hora más. Viste que nosotros los ensayos podemos decir de tal hora a tal hora, pero si desentrañaste una escena cuando faltan 15 minutos, y seguimos. ¿Entendés? No, y ahí no. Pero son maravillosos, son maravillosos. Es un país excelente, tienen una cultura valiosísima
Y también hay cosas que se pueden hacer únicamente cuando hay ese orden, ¿sí? O sea, sin esa capacidad de reacomodamiento y de inventiva no se puede, pero sin orden y sin tampoco. Entonces, el punto es cuál es el punto del medio. Omar, te menciono un ratoncito en la luna. Mira, voy a ser absolutamente sincero con esto. ¿Cómo surge un ratoncito en la luna? ¿Qué pasa con el ratoncito en la luna? De repente estábamos haciendo la fábula de Basilisa en Teatro de Sombras, El soldadito de plomo, La niña de los cerillos, todas obras que venían, viste, que eran... Yo igual hacía las otras divertidas, tipo de títeres, historias para crecer, pero era todo tan dramático que ahí nos dijeron, pero necesitamos algo que termine bien, pero necesitamos... La maestra se quejaba un poco. Y entonces, medio en broma, dijimos, bueno, hay que hacer una donde, sí, claro, terminamos con los Village People, ¿entendés? O sea, como empezamos a delirar qué tenía que tener. Y tenía que ser... y se fue armando el cuentito, ¿entendés? Porque además el tema era, che, ¿y uno qué hace con lo que uno quiere hacer, con la ilusión? Con cumplir eso que uno desea. Y lo pusimos todo en la obra. Y se hizo una obra que termina con la luna transformada en una bola de espejos, y un ratoncito de la dificultad de llegar, y después cuando llegás, ver que lo que vos creías no era, que esto era nada más que esto. O sea, la luna es un pedazo de piedra, no es un queso fresco, lindo, qué sé yo. Y fue una obra que salió casi como una respuesta rebelde, y terminó teniendo todo lo que tenía que tener una obra colorida, alegre, divertida, que nos deja a todos contentos. Fue la obra que más reconocimiento tuvo, y me la siguen pidiendo. El ratoncito, no sé, tiene un poder que, bueno, nada, igual este año que viene ahora, yo voy a despedirme de unos cuantos trabajos que ya no los voy a volver a hacer. ¿Se nos vuelve? No. Y el soldadito también se va. No, mirá. El soldadito también se va. Bueno, 2 títulos más tiramos. de los más, para ir finalizando esta sección, te menciono El traje nuevo del rey. Bueno, a mí ese era un cuento que a mí me resultaba muy divertido. Yo tenía una biblioteca bastante frondosa de chiquito. Y era un librito que leía mucho, por esta cosa de la verdad y de la verdad, ¿no? Porque es un cuento que habla de la verdad. Y hacía tiempo que tenía ganas de hacerlo, pero en el proceso de la enfermedad de Claudio, yo no sabía nunca cuándo él estaba disponible, y que cuando estaba disponible era tan talentoso, tan creativo, era tan valioso su aporte, y cuando de pronto no podía. Entonces me di cuenta que tenía que generar trabajos que pudiera hacer yo solito, como me había pasado con esa primera versión de Divertíteres. Y entonces trabajamos con El traje del rey, lo trabajamos con Claudio, pero para que lo pudiera hacer yo. Y tiene una técnica que es muy poco conocida, que son como muñequitos que vos los ponés y los sacás y los movés, y se le mueven las manitos, o tiene un resortecito en la cabeza, entonces quedan así, por ahí le tocas la cabeza y sí, así. Bueno, y estaba el relato. Siempre yo recurro a los estímulos de mi infancia, siempre. Y la verdad es que no fallan. La verdad es que cuando vos vas hacia lo primario, hay algo ahí de la verdad de lo primario muy potente que se impone. Y como ya habíamos trabajado con Halcón, con Virginia Lago, Virginia, que vecina de Ballester, se crió en Ballester, entonces siempre acompaña a los artistas, muy generosa, con Halcón, y ya había hecho esos recorridos. Pensé en el que a mí me conmovía cuando yo era chiquito, que eran las películas de García Ferré.
Entonces lo busqué a Pelusa Suero, que es la voz de Neurus, Larguirucho, Gold Silver, los personajes, los dibujos animados de Manuel García Ferrer. Y a sus compañeras. Y entonces les propuse hacerlo y fue divino. Fue divertidísimo. Me hice amigo de Larguirucho, chicos. Grabábamos en un estudio de grabación que él se hizo en el lavadero de su departamento en la Avenida Libertador. Y el tipo te dice, o sea, yo grabo acá, vos después haces lo que quieras. ¿Viste? Y era muy gracioso él, personajón. Y el tipo cuando, qué sé yo, por ahí estábamos grabando, hacía las voces, te hacía primero un personaje, después otro, se metía y jugaba y lo disfrutaba mucho y te lo hacía pasar muy bien. Ahora paramos y viene la picadita. O al rato, ahora paramos, tomamos un whiskycito. Pero era genial, fue muy fácil trabajar con él. Y otra con la que fue muy fácil trabajar fue con Soledad Silveira para hacer Hansel y Gretel. Ella hizo la voz de la madrastra y de la bruja. Ahí Hansel y Gretel es un trabajo que ahí se lo traigo yo. Lo teníamos. Lo teníamos. Bueno, Hansel y Gretel era el cuento preferido de Claudio. Diríamos que el soldadito era el que pedía yo, pero a él le gustaba Hansel y Gretel. Y él venía trabajando con idea de hacerlo él, y de hecho toda la decisión plástica la tomó él. Él era egresado de la Universidad de El Salvador, había estudiado escenografía, y 20 años después que egresó llevó la propuesta a la carrera en la que lo preparaban para trabajar haciendo escenografías para el Colón. Esa era la formación que él tuvo, era para hacer escenografías de ópera, de cine, pero del cine de 30. Entonces, él decía, che, la realidad de los títeres nuestra tiene que estar en una valija. Pero ¿cómo se hace para que esté ese preciosismo en...? Entonces lo llevó como trabajo de campo para los alumnos que estaban por egresar. Trabajaron con la obra y el desafío era cómo hacer con estas medidas y este peso para crear la propuesta. Y entre todos los proyectos armaron el proyecto definitivo. Y lo trabajó todo un año, codo a codo con los alumnos. Él que tenía ya 20 años de trabajar en la profesión como escenógrafo. Pero no lo pudo hacer en la obra. No lo pudo. Murió. Y yo hice una tarea muy... Sería una de las escenas más tristes. Cuando Claudio murió, a las semanas, yo me metí en el depósito donde tengo todas las obras, para empezar a sacar todo y a desactivar las obras que sabía que no iba a poder volver a hacer. Desactivarlas para no volver a hacerlas. Y me deshice de un montón, una montaña de cosas. De escenografías, de utilería, de algunos títeres. Pero como un acto vital. Vaciar para ver cómo seguía. Y algunos trabajos dije, no, esto sí, este a lo mejor puedo, entonces este no lo toco todavía. Y este sí lo voy. Si sigo lo necesito entero. Entonces reordené todo con Silvia. Y ahí me di cuenta que era lo que ya no volvía y que era lo que todavía podía, si pudiera. Y ahí con los artistas del barrio me venían a hacer unos matecitos, a acompañar. A ver, negrito, me decía Roxana Bernaule, tomate un mate y miremos a ver cómo jugarías esta escena. A ver, era la palmadita. Y pude. No hice el Hansel y Gretel que hubiera hecho Claudio. Hice el que elegí hacer yo, pero tomando todo el material que había hecho él. Y Solita Silveira yo la convoqué para hacer el
el personaje de la madre y la madrastra. Y fue genial. Grabamos en un estudio, el estudio suburbano se llama, acá en Suárez. Hay una cuadra del Club Alemán y yo me los traigo a todos a grabar acá, el conurbano, ¿no? Y se sacó haciendo a la bruja. Fue deliciosa, deliciosa. Terminamos la jornada de grabación jugando con todos los títeres, con sus nietas, en la casa del hijo, porque jugamos en el estudio y porque seguimos después jugando. Es lo más, ¿eh? Es una gran laburante, una gran artista, que además entendió muy bien esto de venir a hacerle el aguante al conurbano. Entendió y la acompañó, hermosa. Y bueno, y después nos queda ahí Vilina, ¿no? No dijimos nada de Vilina. Vilina y Aldea Prever nos gusta. Bueno, Aldea Prever fue un proyecto hermoso. En este proceso de entender y de construir identidad, esta idea de Marta Riveros fue preciosa. Eso que armaron con Eva Tedesco y Marta, que nos reunió a gente que veníamos de recorridos muy distintos, de edades muy distintas, de realidades muy distintas. Armar un trabajo que fue muy bonito, que vos podrías decir, esto podría haberse mejorado así, esto podría ser, pero fue lo que fue hermoso, ¿no? Como experiencia fue hermosa. De hecho, yo creo que es un ejercicio que debiéramos procurar más seguido, para entendernos, para acercarnos, para encontrarnos muy bien desde lo artístico. Yo recojo el guante con los festivales, tanto Pirologías como Mundo Títere proponen que haya una instancia como de producción, de generar en torno a, así como Aldea Prever fue en torno a una obra, en torno a un evento, hay algo ahí como de ese espíritu, que yo lo rescato como muy hermoso. Porque cada uno montaba sobre un trabajo a partir de un poema, pero se armaba un collar poético muy bonito. Es increíble aparte tu parte, era tan desgarradora, sin usar la palabra. Hay gente que me decía, yo con la muñeca le decía, no, con el títere lloraba, lloré, me decía. Y yo decía, qué increíble, porque era abstracto, pero desgarrador al mismo tiempo, era concreto. Pero los títeres tienen eso. O sea, Era tremendo cuando ella te tenía enjaulada. Y sí. Sí, a ver, los títeres tienen esa posibilidad, ofrecen esa posibilidad de contar algo que un actor no podría contar o que necesitaría, hasta que vos sintetizás eso que con el títere se hace en un minuto y queda en la jaula y se queda ahí. Era tremendo, pero muy poético. Sí. Era fuerte. Era difícil, Era difícil. Yo me acuerdo que tenías que vos en los ensayos decías, no, yo tengo que hacer que este palito del brazo quede acá, porque Quede no acá, me cierra. tal y tal barrote, porque si no va a quedar. Yo lo veía a Omar de atrás del panel, lo veía y veía cómo él luchaba en unas funciones para que... Sí, con el dedo meñique lo acomodaba. No, tenías tú. Bueno, pero ese es el artilugio, ¿no? Volvemos siempre a lo mismo, la magia que es truco. Yo veía el truco. Al lado. Claro, bueno, pero es que es genial eso. Y bueno, nombremos Mundo Vilina también. Y Vilina fue otro experimento, Cristian Palacios, que tiene una imaginación tremenda, escribió una novela hace unos años que se llamaba Mundo Vilina, que es la historia de una nena diferente, que no encaja en el orden establecido para lo que tiene que ser una niña. Una nena que está muy conectada con su capacidad de odiar también, porque también es un sentimiento humano. Entonces, tiene un fastidio que quisiera tener un cuco que se coma a la madre, al padre, al maestro, al señor del micro. Y como todo lo que se desea sucede, un día se le aparece en la habitación un cuco para ella. Y el cuco se va de control.
Y entonces este punto de que para entrar en esta sociedad y también para ser feliz hay que aprender a, a no negar a los cucos y a domesticarlos, salir a negociar con ellos, porque los monstruos existen. Los monstruos existen, están entre nosotros y hay que aprender a llevarlos. Y bueno, ahí nos juntamos, me convoca a mí y yo le propongo que también se integre Micaela Picarelli, que lo trabajemos entre 3 compañías conurbanas y locales. Y, y se armó algo interesantísimo. Teníamos en contra que el intérprete no era titiritero y el intérprete es el autor que ama sus palabras. Y estábamos haciendo una novela. Entonces, ¿cómo renunciar a qué síntesis hacer? Y entonces propusimos el juego de contar toda la historia sin palabras y después de ponerle las palabras absolutamente esenciales. Y ahí la decisión de trabajar con objetos, porque para el intérprete iba a ser mucho más fácil. Y es un trabajo divino que sigue creciendo y que bueno, también la niña nos está dando muchas satisfacciones. Estuvimos acá en la Fiesta Nacional del Teatro, está viajando, ahora se va a Puerto Madryn, a Mar del Plata. Ganó el premio Villafañe. Ganó el premio Villafañe. Sí, hace todo un recorrido que... Es un bestseller. No, demuestra que los no hegemónicos también tienen lo suyo, ¿no? Omar, si te parece, ya pasamos a la sección final del programa, donde son algunas preguntas, tanto abstractas si te quieres. Sentite en la total libertad de jugar como quieras, encararla para el lugar que más te guste. La primera es, ¿con qué personaje histórico te gustaría compartir un café? ¿Historia de la historia universal? Sí, lo que vos... No hay Son todas libres. Claro, son totalmente libres. No, quiero que Marta eligió Sor Juan Inés de la Cruz. Digo. Cada uno va para donde. Sí, yo el otro día aluciné con un documental sobre Da Vinci. Y dije, qué tipazo para charlar un rato, ¿no? Con Leonardo TH, el helicóptero. Estamos volando, ¿no? No, es así. ¿Cómo hiciste el helicóptero, Leonardo? No existe. ¿Cómo? ¿Qué director elegirías para que dirija la película de tu vida? No sé, no conozco tanto del mundo del cine. El teatro puede ser también. No sé, bueno, ahora me voy a poner en manos que confío mucho para hacer un trabajo que habla sobre mi recorrido. No sé si necesariamente es sobre mi vida, pero hay algo que recoge todo el recorrido que lo voy a hacer con Mica Picarelli es talentosísima. Y yo siempre charlamos y discutimos mucho. Y siempre se me viene a la mente ella con 6, 7 añitos sentada en la segunda fila mirando las funciones de títeres. Y hoy es un talento, es brillante. Y con Cristian se armó un grupo de trabajo muy interesante, muy distintos, y con mucha generosidad, mucha confianza. Pero no sé si es necesariamente mi vida, pero sí a mí me interesa armar algo sobre esto que hacemos, ¿no? Y para qué lo hacemos y el deseo. Así que por ahí va. Pero no sé. No, está bien. Dijiste la película Dejamos en y Mica. me fui al cine y Eso soy yo. Capaz de que la haga feliz y tu vida, no sé. Puede ser también. No sé, no. Tampoco sé si mi vida es tan interesante. No. Igual está bien. Pero así es un modo de juego. En caso de que se concrete esta película hasta ahora, ¿qué banda o cantante te gustaría que la musicalice? Mira la mierda. O cuál es la banda sonora de tu vida también. A ver, si vos tenés que poner una banda. Yo tengo momentos musicales, así, ya te digo, está como muy polarizado. Hay cosas ahí de la música disco que me pueden. Pero nada, no hay algo ahí. Pero ahora sí, pensando en cine, ya se murió, pero Morricone era genial. O sea, para mí no había algo que darle a la música del cine.
Y una frase que no te identifique. Me agarras muy, no sé. Este era el momento hincha pelota del programa. Sí, Hacemos claro, preguntas. pero no sé, qué sé yo. Bueno. Este, Una palabra, palabra puede ser también. bueno, yo en los últimos años tuve algunas expresiones que eran muy positivas, que se fueron banalizando y que se les fueron cambiando, que me terminaron como, yo escuchaba decir se puede, por ejemplo, y me irritaba, ¿entendés? Y en realidad digo, no se pueden quedar con palabras como la alegría, como el cambio, como así nomás, ¿entendés? Y me irritaban mucho. Pero no puedo decir, no sé, no lo sé. Esta también es Hay bien. cosas que me enojan mucho, pero no sé si son una frase. ¿Insulto favorito? No lo puedo decir. Sí me da cosa. Mirá que YouTube no censura. YouTube No, bueno, pero no. Bueno, no. mesura, bueno, Yo soy muy puteador, soy muy mal hablado, Sí. Pero Omar, ya para ir finalizando esta pregunta, te repito, sentite en total libertad de contestarla como quieras. Hay diferentes entrevistados que la interpretan de manera diferente, desde la otredad, un poco más abstracta, como sea. La pregunta es, desde acá, ¿cómo ves a los que están allá? Bueno, nada, a mí se me va con todo lo que ya no tengo, ¿no? Y que tengo unos cuantos que ya no tengo. A mí me gusta ver los presentes. Me gusta ver los presentes. Sí, no verlos como que ya están y ya no están y no están. Prefiero verlos como que están acompañando, que están. Yo te la leo por ese lado. Pero bueno, tengo muy queridos que ya no están, ¿no? Y que se los extraña y que se los extraña mucho. Entonces prefiero, no sé, me sale así. bueno, Omar Álvarez, le damos un gran aplauso. Nah,